Bueno, muy buenas noches, estudiantes del curso de gestión financiera. Reciban una calurosa bienvenida a nuestro encuentro sincrónico virtual. Dado que la plataforma pues, nos provee un tiempo específico de 40 minutos, pues yo voy a dar inicio. En este momento pues no hay ninguno conectado, pero espero que en el desarrollo pues, de la videoconferencia pues vamos vinculándonos en la medida en que podamos acceder pues a nuestro enlace que fue publicado en el aula virtual. Este encuentro sincrónico pues tiene básicamente dos objetivos. Por un lado, quiero aterrizar un poco lo que tiene que ver con el entregable o la actividad final correspondiente pues a nuestra última unidad, y por otro, dar unas indicaciones específicas en relación con el tema que estamos desarrollando en nuestro último encuentro o nuestra última unidad correspondiente al EVA, por sus siglas en inglés, o en español, el valor económico agregado. Yo voy a compartirles pantalla y voy a ir como aterrizando un poquito entonces lo que tiene que ver precisamente con el entregable. Entonces, estamos pues en nuestro curso o nuestra unidad, en la unidad número 5 de gerencia de valor económico agregado. El objetivo pues de esta unidad no solamente es digamos, calcular el EVA en determinadas organizaciones, sino también aprender a interpretarlo y a reconocer que el EVA es un factor, un ratio financiero que nos permite pues establecer todo un andamiaje importante de gerencia al interior de las organizaciones, tendiente pues precisamente a la generación de valor. Oscar León García, autor del texto de Administración Financiera, plantea precisamente que el administrador financiero como tal y el gerente financiero al interior de la organización tiene un papel fundamental, y el papel fundamental no, a diferencia de lo que probablemente podamos pensar, no es el de maximizar las utilidades en el corto plazo, sino más bien precisamente enriquecer o incrementar el valor de la empresa. Ese es el objetivo básico financiero que a la luz de este importante autor pues podemos ir interpretando. Obviamente que ligado al concepto de generación de valor o incrementar el valor de la compañía, pues van otros, digamos, funciones y perfiles importantes del administrador financiero, entre ellos pues precisamente el de tomar las decisiones correctas en términos de la inversión, de dividendos, de endeudamiento y todas aquellas que tengan que ver con el ámbito financiero o con el área financiera que, como lo decíamos en nuestras reuniones anteriores, pues es un área transversal. Voy a hablar primero en esta reunión, en este encuentro, de lo que tiene que ver con el tema precisamente de la entrega final. Si ustedes pues pudieron haberse revisado nuestra aula, encontramos que tenemos un taller final, a diferencia de nuestros encuentros anteriores en los que siempre tenemos actividades como el entregable, como el foro de discusión, como el cuestionario. En esta unidad no vamos a tener sino una actividad que es un taller. El taller es una herramienta que nos provee la plataforma Moodle y su objetivo fundamental es el de generar escenarios colaborativos de aprendizaje, de tal forma que esto va a corresponder al 100% de nuestra nota del examen final. Ustedes saben que tenemos un seguimiento, tenemos 2 parciales y tenemos una nota final, que esta nota vale el 20% pues, de la definitiva de nuestro curso. Entonces, este taller, aunque tiene 2 actividades que enseguida voy a aterrizar un poquito más, va a partir básicamente que concierne o se refiere al 100% de la actividad final, es decir, del examen final. Si nosotros ingresamos a nuestro taller, vamos a ver que el taller básicamente es una actividad que tiene o está distribuida por fases. Es bien importante esto. Hay una fase de envío. En la fase de envío, pues, consiste en que cada uno de los estudiantes del curso debe hacer un entregable, que enseguida voy a entrar a detallarlo. Este entregable está habilitado incluso a partir de hoy. Yo habilité solo el día de hoy debido a que esperaba primero tener básicamente como la oportunidad de verme con ustedes aquí en el curso y de explicar y aterrizar un poquito precisamente la dinámica del desarrollo de la actividad.
Esta actividad está habilitada a partir de hoy y hasta el próximo sábado sábado 30 de septiembre a las 23 horas. A partir de ese momento se habilita una segunda fase, que es la fase de valoración. Vean ustedes aquí esta fase de valoración. En la fase de valoración consiste en que a cada uno de ustedes aleatoriamente se les va, o la plataforma le va a asignar 3 trabajos de 3 compañeros, de tal forma que usted pueda evaluar o calificar esos trabajos y dar su apreciación a partir de una rúbrica que ahorita también se las muestro, e incluso poder dar una apreciación, una autoevaluación de lo que es su actividad, su examen, su entregable o su actividad entregable. Una vez finalicemos esa etapa de valoración, entonces viene la última etapa, que es una etapa de calificación. En esta etapa de calificación entra solamente el docente tutor a valorar las actividades que tienen o que ustedes han entregado, así como las valoraciones que ustedes han hecho a sus compañeros. Ahora, vamos a hablar entonces de la primera fase, que es la fase de envío. ¿En qué consiste la fase de envío entonces? Consiste en que ustedes van a elaborar en un instrumento, que yo les recomiendo que sea el PowerPoint, vamos a elaborar una presentación. Una presentación que va orientada a desarrollar un taller que está publicado aquí en el aula. Ustedes ahorita lo pueden visualizar haciendo clic sobre esta imagen, les descarga un PDF, yo se los voy a mostrar también, de tal forma que puedan entonces conformar más o menos un esquema de unas 15 diapositivas en promedio. Ahora, con esas 15 diapositivas, ustedes van a elaborar una sustentación. Esa sustentación es un video básicamente que se va a elaborar a través de una plataforma, una herramienta muy fácil de manejar que es Novio. Incluso aquí les dejo el nombre y yo les voy a publicar posteriormente un instructivo. Esta herramienta permite que usted divida su pantalla literalmente del computador en 2. En una parte vamos a tener las diapositivas que usted previamente ha elaborado y en la otra mitad de su pantalla del computador pues vamos a tener la oportunidad de verlo a usted como expositor. Este video pues no debe durar más de 15 minutos en promedio, de tal forma que cuando finalices el video lo puedas subir a tu canal de YouTube y publicarlo directamente en el aula virtual. Es decir, ese es el entregable. Te repito, usted va a descargar de aquí una diapositiva, un taller. Ese taller lo resuelves, lo desarrollas en una herramienta que es PowerPoint. Luego, con ese PowerPoint que puedes más o menos estar hablando de unas 15 diapositivas, preparas una sustentación virtual, es decir, un video que te permita mostrarle a sus compañeros el desarrollo que usted hizo pues en dicha presentación. Ese video se elabora en una herramienta que es Novio. Únicamente ahí, por favor, no van a elaborar su video en ninguna otra herramienta, solamente en esta, por eso les voy a dejar el instructivo. Muy bien, hacen la entrega, pues ustedes van a publicar ese video en su canal de YouTube, publican la URL en un documento de Word y lo suben a la plataforma. Una vez finalice esa etapa, que como les digo, finaliza el próximo sábado a las 23 horas, se inicia automáticamente la fase de valoración. Como les decía, es que a ustedes aleatoriamente la plataforma les va a asignar 3 trabajos de 3 compañeros más el suyo propio, para que ustedes lo evalúen con base en los siguientes criterios. Estos criterios, digamos, los vamos a elaborar o los vamos a visualizar, perdón, directamente en su, digamos, en su plataforma cuando usted vaya a realizar pues la valoración de los trabajos de los compañeros y el suyo propio. Se va a llamar, tiene el nombre es un formulario o formato de valoración, así se llama pues, y está incrustado, está directamente al interior de las aulas virtuales cuando usted se disponga a hacer la calificación o la valoración de sus compañeros. Vamos a mirar entonces cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta aquí para que ustedes evalúen o califiquen los 3 trabajos de sus compañeros más el suyo propio. El primer factor o el primer aspecto tiene que ver con el dominio del tema y la seguridad al exponer. Es fundamental que las diapositivas que ustedes elaboren no excedan en texto. Es más, la primera parte, les adelanto, es un ejercicio en el que ustedes con unos datos que yo les voy a publicar
deben calcular el EVA para una organización. Entonces ahí tendrán que hacer uso, puede ser del Excel o de unas tablas de Excel, pero en las diapositivas. El novio no permite subir documentos de Excel. Entonces, y después de haber resuelto este ejercicio y mostrado en la exposición y en la sustentación cómo resolvió usted el ejercicio aplicando la herramienta o la metodología que vimos en el aula para el cálculo del valor agregado, valor económico agregado, entonces hay un derrotero teórico en el que le piden también que cuente más o menos cuál es la ventaja de utilizar EVA, qué significa crear valor y cuáles son las dificultades y los pros y los contras de este criterio, de esta herramienta. Aquí van a encontrar los criterios, por ejemplo, en el dominio del tema y la seguridad al exponer, pues si el estudiante, su compañero, usted ve que definitivamente no tiene ni un nivel de profundidad en la exposición, el tema expuesto es expuesto con muy poca claridad, su exposición evidencia muy poco dominio conceptual, se dedicó a leer durante toda la presentación, pues usted va a marcar precisamente ese criterio, digamos que penalizándolo un poco en el tema de la valoración. Pero si por el contrario usted ve que tiene una excelente profundidad, que el tema expuesto es muy bueno, que hay muy buena claridad, que las ideas son muy centradas, que hay un excelente dominio de los conceptos, que casi no lee, que tiene una habilidad de síntesis maravillosa, pues van marcando aquí. Igualmente en los siguientes criterios son la capacidad de oratoria y de discurso, también va orientado a que de alguna manera identifiquemos pues un buen nivel expositivo. Recuerden que no debemos leer mucho las diapositivas son simplemente una orientación, una ayuda que nos permite generar pues un buen espacio expositivo. Los dos últimos factores son las diapositivas como tal, el material de apoyo, la elaboración como tal pues de las diapositivas. También se debe penalizar aquellas diapositivas que estén excedidas en texto, que no tengan un buen diseño, que no sean atractivas, que no orienten, que no motiven, que no mantengan conectado pues al lector con la exposición. Y por último, el tiempo de sustentación. Recuerden que el video, como lo dice muy claramente pues las instrucciones, no debe superar los 15 minutos. Entonces podemos estar sin ningún tipo de penalización. Pueden ver ustedes aquí que el criterio, pues digamos, mejor calificado tiene que ver con un tiempo que esté hasta 2 minutos por encima o por debajo. Ya en la medida en que nos vamos pasando de esos 2 minutos, es decir, o de 17 o de 13, entonces vamos a ir penalizando. Cada uno de ustedes va penalizando el tiempo de sus compañeros. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es la rúbrica o los criterios que cada uno de ustedes va a tener en cuenta para evaluar el trabajo de sus compañeros. Recuerden que son 3 y el suyo propio. Ahora, una vez finalizamos ya esa etapa de coevaluación, que es la segunda etapa que va a estar habilitada, ojo con esto compañeros, hasta el martes 3 de octubre. Es decir, ustedes van a tener domingo, lunes y martes para hacer esa coevaluación de sus compañeros y la autoevaluación de su trabajo, porque la fase de envío termina el sábado a las 23 horas, el sábado de 30 a las 23 horas. Luego viene sábado, domingo y lunes con la etapa de valoración y por último viene una última etapa que es la etapa de calificación o evaluación, que esa etapa es digamos, del dominio del docente tutor. Yo soy el que voy y reviso tanto las entregas que ustedes hicieron como las calificaciones que ustedes asignaron a sus compañeros. Y ahí se genera pues ya, digamos, el 100% de la nota. Es importante aclarar que el envío que usted haga equivale al 60% del taller, o sea, de esta actividad. Y las valoraciones que usted haga de los demás compañeros más la suya propia equivale al 40% de la nota del taller, para que quede claro que ese es el 100% de la nota de taller o nota final, que dentro del 100% de la materia equivale a un 20%. Recuerden, entonces ustedes, si quieren, van al centro de calificación y si pueden ver que la actividad final equivale a un 20%. Entonces, de ese 20%, el 60% es la entrega que usted hace y el 40% es la valoración que usted le hace a sus compañeros. Aquí está pues la actividad. Si hacemos clic en esta imagen, pues va a desplegar un PDF en el que nos va a mostrar más o menos cuál es la actividad que se va a desarrollar durante este taller. Como les decía yo, básicamente equivale a dos
dos aspectos. Un primer aspecto es un ejercicio en el que cada uno de ustedes va a tener que calcular un valor económico agregado a partir de un grupo de cuentas. Es un ejercicio muy similar al que hicimos cuando estábamos calculando el capital de trabajo neto y el capital de trabajo operativo. Ahí incluso les voy a dar unas referencias porque, como pueden haberse dado cuenta, al interior del aula, para calcular el valor económico agregado vamos a utilizar el método descrito allí. En ese método se requieren unas tasas, que es la tasa de riesgo país, la tasa de mercado, la tasa de costo de capital. Hay otra tasa que es la tasa libre de riesgo. Entonces yo les doy unas referencias para que ustedes puedan buscar esas tasas en esas referencias y construir pues y calcular el costo del capital, que es un elemento fundamental. Luego de ese primer ejercicio, que es construir o calcular el costo del capital, viene en su presentación y en su exposición van a tener que, digamos, dar cuenta de los siguientes aspectos. El primero es cómo se crea valor en una organización, un tema que desarrolla de alguna manera nuestro compañero, nuestro docente Oscar León García. ¿Por qué es importante crear valor en las organizaciones? ¿Cómo puede medirse la creación de ese valor? ¿Cuáles son los objetivos del EVA y como tal? ¿Y para qué puede usarse en la administración de las organizaciones de hoy? Y el último es las estrategias para aumentar o incrementar el EVA. Ahora, como les decía yo, ustedes van a elaborar esa presentación en PowerPoint. Pero, ojo, ¿cómo van a hacer la entrega? La entrega es una sustentación virtual. Es decir, hola Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me oyes, Angélica? Ok, bueno, ya habíamos dado inicio, pero entonces yo voy a continuar. Entonces, con esa presentación en PowerPoint, usted va a hacer es una sustentación virtual, es decir, a través de una herramienta, únicamente esta herramienta se llama Novio, tú vas a elaborar un video. Este Novio tiene digamos, una particularidad y una ventaja, y es que casi que divide nuestra pantalla del computador en dos. En una mitad nos ubica a nosotros como expositores, en la otra mitad ubica la presentación en PowerPoint con la que tú vas a exponer. Ese es el video que no puede durar más de 15 minutos, tú lo terminas, él te va a arrojar una URL, esa URL la publicas, la subes a tu canal de YouTube y esa URL de YouTube es la que tú publicas en el aula virtual, en el espacio para subir el entregable, y ese es el video que te van a revisar los demás compañeros y tu tutor. Entonces esas son como las instrucciones generales. Aquí hay digamos un link, los invito a revisarlo, que es un link donde nos mencionan un poquito y nos hacen unas recomendaciones fundamentales para elaborar presentaciones en PowerPoint, que son aspectos fundamentales en términos del color, del diseño, de la cantidad de texto. No debe excederse en texto. Recuerden que, como les mostré ahorita en la presentación, al momento del inicio, la rúbrica nos pide que califiquemos duro a nuestros compañeros cuando la exposición o la sustentación sea únicamente lectura, lectura, lectura. La idea es no tener lectura, la idea es que las diapositivas se conviertan en un elemento orientador, no en el eje pues, de nuestra presentación. Ok, muy bien, les decía, no deben exceder los 15 minutos y el plazo máximo, repito, para que cada uno de ustedes entregue su sustentación virtual a través de la herramienta Novio, finaliza o termina el sábado a las 23. Porque después del sábado a las 23, Angélica, seguimos con la segunda fase del taller, que equivale a ¿qué? A la actividad de coevaluación. ¿Listo? Muy bien. Vale. Esa sería pues como básicamente nuestra actividad final. Como les decía al inicio, no tenemos ni evaluación, ni foro, ni entregable, es únicamente este taller. Te repito, Angélica, y para todos los que se van vinculando, consiste en 3 fases. Una primera fase de envío en la que ustedes resuelven el ejercicio que está planteado, preparan su sustentación, hacen su video, lo suben a YouTube, lo entregan. Luego viene ya a partir de las 0 horas del domingo 1 de octubre, la fase de coevaluación, que consiste en que cada uno de ustedes va a tener 3 trabajos de 3 compañeros aleatoriamente, más el suyo, para que usted con base en los criterios los evalúe. Y por último, una fase de evaluación, que es la que hace el docente tutor, en este caso yo,
y asigna pues unas calificaciones. Voy a mostrar nuevamente, Angélica, ya que tú estás por aquí, cuál es el formato de valoración, es decir, los criterios que ustedes van a tener para valorar ese trabajo de sus compañeros. Son 4 criterios muy sencillos que van a casi que estar centrados en la capacidad expositiva, en la calidad del discurso, en la elaboración de las diapositivas. En este caso son el dominio y la seguridad al exponer. Aquí hay 4 factores que ustedes en el momento en que vean la presentación de su compañero pues van a ir marcando. La capacidad de oratoria y de discurso, el diseño como tal de las diapositivas y el tiempo de sustentación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya teniendo claridad sobre lo que debemos hacer, el taller final, yo quiero que entremos un momentico a nuestros recursos de aprendizaje de la unidad 5, porque yo reconozco que este tema del cálculo del EVA, sobre todo, es un tema que tiene cierto grado de dificultad. No sé si ustedes, espero que ya hayan tenido la oportunidad, Angélica, de leer y de tener una aproximación a los temas que están publicados en el aula. En este libro de recursos de aprendizaje vamos a tener básicamente tres líneas. Una es, en general, qué es eso del valor económico agregado y qué es la gerencia del valor económico agregado, que es un concepto, y 2 aspectos fundamentales, que es uno, el cálculo, y el otro, la gerencia del valor. En el cálculo, si entramos, como ustedes pueden haberse dado cuenta, pues vamos a calcular el valor económico agregado de EVA a través de esta estructura que tenemos aquí. Y es simplemente a la utilidad operativa después de impuestos le vamos a quitar el activo neto de operación, pero multiplicado por el costo de capital. Entonces, nosotros en la unidad anterior aprendimos ya a calcular cuál es el activo neto de operación. Casi que el activo neto de operación estaríamos hablando de que es el mismo activo corriente, ¿cierto? Sí. Pero lo vamos a multiplicar por el costo de capital. Entonces, básicamente aquí, ¿dónde reviste, digamos, un valor agregado? En el costo del capital. ¿Cuál es el cálculo de costo de capital que nosotros vamos a desarrollar? ¿Listo? Porque, digamos, la utilidad operativa después de impuestos, pues ya tenemos suficiente claridad cómo se calcula. Sabemos que a los ingresos operacionales le vamos a restar los costos de venta y eso nos da una utilidad bruta. A esa utilidad bruta le vamos a restar los gastos operacionales o de administración y ventas y eso nos da una utilidad operacional. A esa utilidad operacional le vamos a quitar los impuestos operativos, que en este caso es el 35% de la utilidad operacional, y eso nos da la utilidad operacional después de impuestos. Aclaro, en el ejercicio vamos a calcular los impuestos con una tasa del 33, igual ahí les van a decir eso. Ahora, ¿de dónde sale el cargo por capital? Pues ya sabemos que al total de activo corriente le vamos a quitar el pasivo corriente y eso nos va a dar el capital pues de trabajo. Y a ese capital de trabajo le vamos a sumar un activo fijo, que es la propiedades, plantas y equipos, que quede claro, propiedades, plantas y equipos que utilicemos en el desarrollo de la operación del negocio. Yo puedo tener una propiedad que es un terreno que está por allá para engorde o donde van nuestros empleados a descansar los fines de semana y sabemos pues que en ese caso no vamos a ubicar esa propiedad planteada aquí. Y eso nos da el capital operativo neto. Ahora, ¿cómo se calcula el costo de capital? Entonces, el costo de capital, vamos a utilizar esta herramienta, que es la rentabilidad esperada por el inversionista, o el cálculo del costo de recursos propios. Es una herramienta bien interesante. Entonces, ¿cuál es el costo del capital? Decimos que es el promedio ponderado del costo de la deuda y el costo de los recursos propios. Usted sabe que el capital puede venir de 2 fuentes, básicamente, cuando estamos haciendo la definición de la estructura financiera de la empresa. Puede venir del costo o de la deuda externa que yo tenga, por ejemplo, con sector financiero, bancos, cooperativas, o puede provenir de recursos propios, es decir, de recursos de inversionista. Entonces, cuando yo hablo del costo de capital, yo tengo que ponderar los 2 costos, porque son muy distintos. Y todos sabemos que, de entrada, podemos asegurar que el costo de la deuda externa con sector financiero es menor al costo de los recursos propios, por aquello del costo de oportunidad. Entonces, digamos, cuando yo voy a calcular el costo de la deuda,
que es ese costo que tenemos de deuda con el sector financiero, pues es fácilmente calculable porque limitaríamos a buscar un promedio de las tasas a las cuales nos están cobrando los créditos. Pero cuando entramos a calcular el costo de los recursos propios, no es tan sencillo. Ahí es cuando tenemos que hacer uso de la herramienta que aparece aquí. Es decir, esa rentabilidad esperada por el inversionista o ese costo de recursos propios. Y esta herramienta nos dice que para yo calcular ¿cuál es la rentabilidad que espera un socio como mínimo por invertir en un negocio, en una organización? Lo hacemos de la siguiente forma. A la tasa libre de riesgo le voy a sumar la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo por el beta. Ese beta, recuerden que es un nivel de riesgo asociado a la naturaleza de la inversión. Incluso yo aquí en el aula les tengo ya una tabla preparada referenciada en la revista Dinero, en la que nos habla para, digamos, una cantidad, casi son 22 sectores, cuál es la tasa de riesgo asociada. Por ejemplo, si es el sector bancario, entonces hay una tasa, un beta del 1.5. Si es del sector de los vehículos, del 0.81. ¿Listo? Entonces, y luego a esa resta le sumo la tasa de riesgo país. Entonces, aquí a ustedes les cuentan detenidamente qué es la tasa libre de riesgo, cuál es la referencia que nosotros estamos usando o que se usa por lo general para encontrar o para tener esa tasa libre de riesgo. Pues es una inversión sin riesgo, que menos riesgoso hay que los bonos o la deuda soberana o los eurobonos emitidos por el Estado colombiano o los del Tesoro en Estados Unidos. Entonces, estamos tomando esas tasas en las que seguramente no hay ningún tipo de riesgo. La rentabilidad del mercado, pues corresponde a una tasa que refleja el rendimiento promedio de la economía colombiana. Nosotros en el ejercicio vamos a tomar un promedio de diferentes rentabilidades para ciertos sectores. Yo les doy ese valor ahí. El beta, vamos a tomar este valor de aquí, ya dependiendo de la empresa o del sector de la empresa en la que vamos a tomar. Y el riesgo país, aunque es un poco complejo buscar esta tasa porque siempre los indicadores están dados en términos no porcentuales, no nos dan una tasa, sino nos dan una variación. Entonces vamos a asumir una tasa que yo les doy en el ejercicio para poder entonces calcular el costo del capital y hacer la ponderación y poder calcular pues el EVA fácilmente. Entonces, digamos, es el primer ejercicio que todos ustedes deben resolver en el entregable. Y luego ya tendrían que resolver o entrar a exponer pues los conceptos que se les solicita en términos de la gerencia del valor. Entrando aquí, yo los invito a que visualicen y hagan una muy buena lectura del documento y de la teoría que hay aquí publicada. Este documento que hay aquí es un documento de muy fácil lectura, es muy agradable, no tiene terminología complicada y nos permite explicar claramente en qué consiste el valor económico agregado en el negocio como una parte, digamos, o un esquema de gerencia. Entonces aquí vamos a encontrar qué es ese valor, cómo se crea valor en el negocio. Esto es fundamental, porque a eso es donde debe apuntar la gerencia de valor, a crear valor en el negocio. Y cómo nosotros como administradores, como gerentes o como analistas financieros o contadores, pues contribuimos a la creación de ese valor. ¿Cómo se mide la creación de valor? Y algo importante y es que cuáles son los objetivos del EVA, objetivos generales y específicos. Y algo por aquí que lo tenía y es, permítame que ya se me perdió, es básicamente cuáles son las estrategias aquí, estrategias para aumentar o incrementar el EVA, o sea, el valor económico agregado en las organizaciones. Entonces, este documento es un documento fundamental que deben leer, además, pues obviamente, de todos los conceptos que hay aquí en términos de gerencia. Aquí está un video, es muy cortico, pero es un interesante video precisamente de Oscar León García, donde nos cuenta un poquito lo que es este tema de la gerencia de valor. Entonces, yo les iba a proponer una cosa, Angélica, pues no, tú me escuchas, ¿cierto? ¿Me estás escuchando? Sí, señor. Ok, yo no te escucho, pero... No me digas. No te escucho y estás con el micrófono abierto, pero yo quería como
Y les iba a proponer pues que si querían, por el viernes podíamos hacer un encuentro nuevamente como para mirar en detalle el ejercicio. Yo quiero mostrarte, a ver si por aquí, sí, aquí está. Mira el ejercicio aquí, Angélica. Entonces, este es el ejercicio que ustedes van a hacer, es decir, a partir de estos datos, algo como les decía, muy similar al ejercicio que hicieron para el cálculo del capital neto y capital operativo, pero aquí la idea es calcular el valor económico agregado. Entonces, aquí están los saldos de una compañía, la Escobita Dañada, a julio 31 de 2017, y aquí hay unos criterios que me permiten a mí posteriormente encontrar el costo de capital. Por ejemplo, yo les digo, para el costo de la deuda, asuma el DTF del último trimestre. Aquí está, por ejemplo, una referencia que ustedes pueden seguir y revisarla y encontrar ese valor. La tasa libre de riesgo, vamos a asumir la tasa de colocación de los bonos del Tesoro. Aquí está entonces cuál es esa tasa que ustedes pueden asumir. La tasa de rentabilidad de mercado, vamos a asumir la media simple de la rentabilidad accionaria por sector. Yo les doy esta dirección y no es sino ingresar ahí y hacer una media de la rentabilidad de los sectores. Y la tasa de riesgo país, pues vamos a asumirla como un 7.25% efectivo anual. Todas esas tasas son efectivas para que no tengamos problemas y tengamos que hacer conversiones. Entonces, con esos datos, ustedes lo que tienen que hacer es el cálculo del EVA y posteriormente, pues hacer la presentación donde se refleje cómo hizo ese cálculo del EVA y adicionalmente, como lo dice el documento, pues dar cuenta pues como de estos criterios que hay aquí. No sé, Angélica, si tú tengas alguna inquietud en este momento, quieres hacer alguna pregunta. Pero no me escuchas, ¿ya? Discúlpame, ¿cómo, Angélica? ¿Sí me escuchaste? No, no te escuché, ¿me repites, por favor? Ahí sí. No, pues, lo de la fórmula me dejó muy confundida. Pues no sé, o sea, esa tasa me causó, no la había visto, entonces no, yo la traté de seguir los pasos, pero no la entendí. Entonces, creería yo que pues sí, sería bueno de pronto reunirnos el viernes a ver si es posible. Yo creería que para el profe ya es muy tarde, en las 9 de la noche, porque es que muchos de mis compañeros sé que a esa hora tienen más disponibilidad para que puedan entrar. Bueno, tú has hablado con ellos, tienes forma de conversar con ellos y ellos te han manifestado que a las 9 sería posible. Yo les comunico a mi grupo que nos vamos a, como para que de pronto el profe, si se puede de pronto despejar las dudas ya con el avance del taller, porque de hecho este taller es de poco tiempo, entonces prácticamente toca hacer todo ya. Claro. Mira, yo les sugiero algo, Angélica, comuníquese con sus compañeros, yo creo que ya me quedan 6 minuticos para poder conversar contigo. Comuníquese con tus compañeros. Diles que con mucho gusto nos podemos ver el viernes a las 9 de la noche, con el ánimo de aterrizar un poquito más lo del ejercicio. Pero es obligatoriamente importante que vayan adelantando la presentación de Sí, claro. y puedan hacer ese video, porque el video lo tendrían que hacer el sábado y subirlo el mismo sábado, porque en el video de sustentación va la misma sustentación del ejercicio, ¿cierto? Entonces Con respecto al video, digamos, la presentación se puede hacer como las anteriores, digamos, en diapositivas y meterle la sustentación, pero solo audio, o también tiene que salir la persona. tiene que salir la persona. Es más, cuando ustedes vean la herramienta que yo les sugiero, que es Novio, ya no vamos a usar Screencast, sino Novio, debe aparecer la persona, porque la pantalla inmediatamente se te divide en dos partes. Una eres tú, la otra es tu presentación. Entonces debe ser, es requisito importante, una sustentación. Entonces debe aparecer la persona. Ah, ya.
Bueno, Angélica, entonces como ya esto se va a cortar porque estas herramientas no permiten sino 40 minutos, entonces quedamos así. Yo te voy a pedir el favor de que te comuniques con tus compañeros. Yo voy a colgar ya este video en el aula, en 10 minutos lo encuentran ahí colgadito. Por favor, para que empiecen a tratar de adelantar la presentación al menos, a Sí. tratar de organizar pues todo lo que tiene que ver con la justificación. Ya las dudas puntuales en términos del cálculo del EVA, un aspecto mucho más operativo, digámoslo así, más sencillo, entonces sí lo vemos el viernes a las 9 de la noche. ¿Te parece? Como para hacer una pequeña revisión a ver si quedó bien. Creo yo, Exactamente. ¿no? Claro que sí, ¿no? Y si no, yo les ayudo al cálculo. Es que aquí lo importante incluso no es el cálculo, aquí lo importante es la interpretación y lo que tengan de la claridad frente a lo que es la gerencia del valor. O sea, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve un EVA? Porque créeme que ya hay multiplicidad de herramientas de software que te calculan el EVA, cuál es el valor económico agregado, si tú Pero no se sabe de dónde sale ni qué beneficio, qué se puede interpretar con él. exactamente, ahí realmente lo importante. Pero ahí sí necesito que ustedes hayan leído muy bien los contenidos del aula. O sea, créeme que yo entiendo que vamos a estar un poquito apretados porque ya estamos a miércoles, estaríamos hablando de, ustedes deben leer eso entre jueves y viernes, de tal forma que organice un poquito. Ahora, si vemos la posibilidad, pues también pensamos en aplazar un poquito la entrega, no debería problema pues tampoco para que tengamos un poquito más de plazo y no estemos tan presionados con el tiempo, pero sería pues fundamental adelantar esa lectura muy juiciosa de lo que hay en el aula y de ese documento que hay. ¿Listo, Angélica? Vale, profe. Bueno, pues quedamos entonces así. Un abrazo, cuídese mucho. Bueno, gracias. Buenas noches.